Imagínense esto, heredar una fortuna y de repente perderla por una ofensa terrible. Y es que en el mundo de las sucesiones, los lazos de sangre no siempre son una garantía. Hoy nos metemos de lleno en los mecanismos legales que pueden, literalmente, despojar a alguien de su herencia, una especie de justicia que opera incluso más allá de la tumba. Esta es, sin duda, la pregunta del millón, ¿no? La lógica, la intuición, nos diría que no, por supuesto que no. Pero bueno, el derecho no se basa en intuiciones. Tiene reglas muy claras para estos casos que, como se imaginarán, son de lo más delicados. Así que vamos a desglosar qué es lo que dice la ley. Ok, para que esto quede súper claro, pensemos en algo así como una tarjeta roja legal. Tal cual como en el fútbol, ¿no? Hay faltas que son tan pero tan graves que te sacan del partido. Bueno, aquí es parecido. En el caso de las herencias, la sociedad, a través de sus leyes, puede decidir que alguien simplemente no es apto para recibir los bienes de la persona a la que ofendió. El primer camino para esta exclusión se conoce como indignidad. Y ojo, esto es importantísimo. Aquí no interviene para nada lo que quería la persona que falleció. Es la ley, directamente, la que actúa como si fuera una conciencia social, imponiendo este castigo por actos que son considerados, pues, atroces. Entonces, la indignidad es una consecuencia legal por cometer ofensas, y no cualquier ofensa, ¿eh? Hablamos de cosas gravísimas. La ley, en este caso, se pone en plan guardiana de la moralidad. Pero bueno, ¿de qué tipo de ofensas estamos hablando? ¿Qué es tan grave como para llegar a este punto? A ver, que no estamos hablando de una simple pelea de domingo en casa. Para nada. La ley es súper específica y se refiere a delitos y traiciones de las peores. Vamos a ver cuáles son. Y bueno, empezamos con la más fuerte de todas, la traición definitiva, atentar contra la vida. Aquí la ley no se anda con rodeos, es tajante. Si alguien mata o incluso intenta matar a la persona de la que va a heredar o a su familia, pierde cualquier derecho, cualquiera. Y da igual si fue el autor intelectual o el que lo ejecutó, el cómplice. ¡Afuera! Pasamos a la segunda. Resulta que la ley también protege el honor incluso después de la muerte. Así que imagínense esto. Un heredero acusa falsamente a la persona fallecida de un delito muy grave, y luego se demuestra que todo era mentira, una calumnia. Pues bueno, esa acción también lo deja fuera de la herencia. Y claro, no podía faltar la protección a la última voluntad. Si un heredero utiliza la fuerza, el engaño, la violencia, o sea, cualquier tipo de artimaña para cambiar el testamento a su favor, la ley lo castiga con lo máximo. Le quita absolutamente todo derecho a heredar. Se queda sin nada. Esto es súper importante. En el caso específico del asesinato, la indignidad es automática. La ley usa una frase muy potente. Surte sus efectos de pleno derecho. ¿Qué significa esto en español simple? Pues que no hace falta abrir otro juicio para declararlo. Con la pura sentencia penal que lo condena, listo, ya queda excluido de la herencia. Ahora, para los otros casos que vimos, los de calumnia o coacción, el proceso es distinto, no es automático. Una vez que la persona fallece, otro heredero, uno que obviamente se beneficiaría si sacan al indigno de la jugada, tiene que presentar una demanda para que un juez lo declare así, formalmente. Pero ojo, hay un reloj corriendo. Esta demanda se tiene que presentar en un plazo máximo de 2 años desde que se abre la sucesión. Si se pasa ese tiempo, ya no se puede hacer nada, la oportunidad, como quien dice, se pierde. Muy bien, ahora vamos con la segunda figura. A diferencia de la indignidad que, como vimos, viene de la ley, la desheredación es un acto súper personal. Es la propia persona la que hace el testamento quien decide sacar su propia tarjeta roja. La palabra mágica aquí es testamento. La desheredación tiene que estar expresamente escrita ahí. No vale con decirlo de palabra, tiene que estar en el testamento, explicando bien clarito el porqué. Es, digamos, la última palabra de la persona ofendida. Y las causas para desheredar, pueden ser increíblemente personales y dolorosas. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, haberle negado la ayuda a un familiar cuando más lo necesitaba, o haber insultado gravemente a los padres, o incluso temas más complicados que rompen por completo la dinámica familiar. Pero de nuevo, no es tan fácil como solo escribirlo y ya. Después de que la persona fallece, la desheredación tiene que ser, digamos, validada por un juez. Y son los otros herederos los que tienen el trabajo de demostrar que lo que se dice en el testamento es verdad. Bien, entonces tenemos estos dos mecanismos, indignidad y desheredación, que al final del día llevan a lo mismo. Alguien se queda sin herencia. Pero, como ya vimos, nacen de lugares muy distintos. Pongámoslos frente a frente para que quede clarísimo. A ver, repasemos rápido.
La indignidad viene de la ley, es una sanción, digamos, pública, y se aplica después de la muerte. La desheredación, por otro lado, es un acto privado, nace de la voluntad de la persona y se plasma en vida, en el testamento. Una es la voz de la sociedad, la otra es la voz del individuo. Ok, pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Esto es para siempre? ¿No hay marcha atrás? ¿Puede existir el perdón y revertir todo esto? Pues, sorpresivamente, la ley dice que sí, que es posible. Y aquí hay otra diferencia súper interesante, hasta en cómo se le llama al perdón. En la indignidad se habla de rehabilitación. El ofendido puede, en un documento formal, perdonar al ofensor. En la desheredad, la palabra es revocación. Y esto se puede hacer con un nuevo testamento o incluso con algo tan humano como una reconciliación que se pueda aprobar. Pero, este poder de perdonar tiene un límite. Hay un muro que la ley no permite cruzar. Hay una ofensa que es tan, pero tan grave que ni el perdón de la víctima puede borrar la sanción. Y ahí está, clarísimo. La ley traza una línea roja y es inflexible en un punto: el asesinato. Una persona condenada por matar o intentar matar a quien le iba a dejar una herencia simplemente no puede ser perdonada. Para la ley, ese es el punto final, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que estas figuras legales, la indignidad y la desheredación, no son solo reglas frías sobre quién se queda con qué. Van mucho más allá. Buscan una especie de justicia después de la muerte. En el fondo, lo que buscan estas leyes es que una herencia sea más que un simple traspaso de dinero o propiedades. Quieren que refleje también valores como la lealtad, el respeto, el deber familiar. Se trata de proteger la memoria de quien ya no está y asegurarse de que su patrimonio no termine, irónicamente, en manos de la persona que le hizo un daño terrible. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Estos casos, que son tan extremos, nos fuerzan a pensar en esa línea tan delgada, ese equilibrio entre los lazos de sangre y lo que es justo. La ley nos da una serie de respuestas, claro, pero el debate sobre dónde poner exactamente esa línea, ese seguro seguirá abierto por mucho tiempo.